Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a trabajar sobre las características, ¿sí?, de la carta y del mail. Por eso me parece importante adjuntarte una información, sí, que vas a escuchar como te la voy leyendo, y además por ahí te voy a dar algunas características que por ahí no las dice el mismo texto. Entonces, bueno, las distancias se acortan. Para comunicarse a distancia es posible escribir cartas o correos electrónicos o mails. Una carta familiar es aquella que se envía a un familiar o a un amigo. En ella se usa un tono informal, ¿sí? Trato de vos o de tú, cuando por ejemplo le digo, ¿te acordás? Pueden emplearse apodos, ¿sí? Si yo tengo un amigo que se llama Chacho, le puedo decir, hola Chacho, ¿cómo estás? ¿Sí? Palabras apocopadas, ¿sí? Cuando uno le dice quédate tranqui, porfa, ¿sí? Expresiones coloquiales, como por ejemplo cuando le dice primita, ¿sí? Eso solamente cuando uno escribe una carta, pero familiar, ¿sí? Tenedlo bien en cuenta. Es el lenguaje informal que no siempre se utiliza para todos, solamente con aquellas personas que tenemos confianza. Las partes de la carta y del mail. La carta y el email, ¿sí?, o correo electrónico, tiene una estructura similar, ¿sí? Es decir, que tienen las dos un encabezado, que incluye datos de dónde y cuándo se escribe el mensaje y el saludo o mención del destinatario. Primero entonces, el encabezado, ¿sí? Pongo la fecha y el lugar, eso lo estuvimos viendo también, ¿sí? En ese encabezado voy a poner querida mamá, querida abuela, ¿sí? En caso de ser una carta familiar. En caso de ser una carta más formal, voy a poner señores padres, señor director, ¿sí? Eso es lo que va a ir en el encabezado. Una vez que puse el encabezado, 2 puntos. Debajo va a ir, ¿sí?, el desarrollo, ¿sí?, de toda la carta. El cuerpo o el desarrollo del texto principal. Después está la despedida, cuando uno le dice me despido muy amablemente, o espero que te haya gustado lo que te cuento, ¿sí? Te mando un beso grande, ¿sí? Y por último, ¿sí?, y muy muy importante, es la firma. Quiere decir, si vos, si no sé, por ejemplo, te llamas Ramiro, le pones Ramiro. Si o le puedo poner Rami también. En caso de ser una carta familiar. En caso de ser una carta más formal, pongo mi nombre, apellido y a veces te piden hasta el DNI. A veces se incluye una postdata, ¿sí? Como habíamos hablado también con algunos de los compañeros, ¿sí?, en las clases virtuales, a veces puede estar o a veces no. Recordad que postdata es después de la carta, aquello que me olvidé, ¿sí?, que le puedo agregar. Entonces dice acá una postdata, que es un comentario que puede agregarse después de haber firmado la carta, ¿sí? Y le voy a poner con el PD en mayúscula, P.D mayúscula, 2 puntos, y ahí le agrego la postdata. La seña después te adjuntó la fotografía, ¿sí?, indicando justamente, ¿sí?, dónde están las partes de esa carta. Así que míralas muy atentamente. Fíjate que hay algunos que los estuvimos viendo, otros que te los indico porque a veces en el caso del correo electrónico te las completas solo. Después dice, bueno, preguntas para pensar, no para responder de forma escrita, es decir, que las vas a pensar. Entonces digo, ¿tenés un email? Si me pongo a pensar, ¿tengo email yo? ¿Cómo es tu dirección de correo? Si no la tengo, digo, no la tengo. Si tuvieras que escribir un correo, ¿a quién se lo enviarías? Anotar los siguientes datos, después dice debajo, ¿sí? Ahora esto sí lo vas a anotar. ¿A quién le escribirías una carta? ¿Qué le contarías? ¿Qué narrarías en el saludo final? Lo pensás y lo escribís. Luego completas esa breve carta, ¿sí? La señora te puso un formato, entonces vos vas a completar la fecha en el día que estás escribiendo la carta y el lugar, un saludo inicial hacia quien vos ya pensaste que le vas a escribir, un texto en este caso cortito. Si no te alcanzan los renglones lo podés hacer en otro formato. La señora solamente te puso un formato por si querés utilizar eso y para que no te olvides de ninguna parte, ¿sí? Pero lo vas a hacer en tu hoja de carpeta, ¿sí? ¿Qué más? Una despedida, ¿sí? Y la firma. En este caso, esta carta no va a tener una postdata, ¿sí? Así que bueno, eso, y espero que te haya gustado la clase de hoy y nos vemos en la próxima. Te mando un beso grande.